Hola queridos hermanos, ¿cómo están? Les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Para mí es siempre un gusto el poder compartir con ustedes una porción, una reflexión de la palabra de Dios. Estamos revisando la serie de Sentido y Propósito, en la cual vemos o hemos visto algunas historias de personajes de la Biblia y hemos sacado algunas lecciones y algunas enseñanzas sobre precisamente el sentido y el propósito de la vida. Hoy día vamos a revisar una parte de la vida de Jeremías, el profeta del Antiguo Testamento. Ya en el libro que lleva su nombre, en el libro de Jeremías, en el capítulo 1, en los versos 4 y 5, dice así: Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Lo primero que debemos ponerle atención en este pasaje es al hecho que los verbos están en pasado. Esto es relevante, esto es muy importante, porque lo que Dios le está diciendo al profeta es que todo lo que le dirá de aquí en adelante no es algo que se le ocurrió de improviso, sino más bien es un asunto que ya había sido pensado aún antes de que el mismo Jeremías llegase a ser concebido. El plan de Dios no es algo improvisado y por lo tanto todo lo que se le pudiera objetar a este plan, Dios ya lo había pensado. Aquí hay otro asunto importante, de vital importancia. Dios todo lo sabe. Uno de los atributos inherentes a su condición de Dios es la omnisciencia, lo que implica que conocía a Jeremías aún antes de comenzar su gestación. Lo apartó para que le sirviera y le dio un propósito, ser profeta, y una dirección para la vida a las naciones, dice el Señor. Por favor, pongamos atención al hecho que la conversación que Dios está teniendo con el profeta Jeremías no es para saber la opinión que éste tiene acerca del plan que Dios le está presentando, sino más bien para informarle sobre decisiones que estaban más allá de la capacidad de Jeremías de poder discernir y decidir. Con este marco en mente, hoy quisiera que revisemos juntos tres lecciones que podemos encontrar sobre el verdadero sentido y propósito de la vida. Esto lo vamos a ver en el llamado que Dios hace a Jeremías y que está registrado en el capítulo 1 de este libro. La primera lección es que nuestra capacidad viene de Dios. Una de las primeras cosas que debemos destacar de la conversación que Dios sostiene con Jeremías es una frase que no está escrita en la Biblia, pero debiera estar, decía un amigo mío. Nunca se ha tratado de nosotros, sino de Dios. Sí, claro, la instrucción era para Jeremías, pero Dios sabía que no había posibilidad de que un ser humano lleno de imperfecciones como cualquiera de nosotros pudiera cumplir la tarea que estaba a punto de encomendársele. Dios nos formó en el vientre de nuestra madre. Él nos apartó para su servicio y Él nos asignó una tarea específica. Pero así como Jeremías, Dios sabía que no podía depender de la capacidad de cada uno de nosotros para que esa tarea se cumpliera. El diálogo entre Dios y el profeta continúa diciendo así, en los versos 6 al 8. Y dije: Ah, Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy un niño. Y me dijo Jehová: No digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Las excusas son conocidas, sea porque ya hemos leído o escuchado la historia del libro de Jeremías, o porque es precisamente la historia de nuestras vidas y son nuestras propias excusas. Un día Dios se aparece a nuestra vida y nos llama a una tarea específica, sea ser misionero, pastor, profesor u obrero, y nos pide que llevemos el mensaje del Evangelio de Jesucristo a todo el círculo que nos rodee. Sin embargo, nos miramos a nosotros mismos y sentimos que absolutamente no somos capaces de hacer aquello que el Señor nos está pidiendo.
miramos nuestra propia condición llena de pecado y autoconmiseración y consideramos que tiene que haber algún error en esto. Dios no pudo haberme escogido a mí para esta tarea. Ponemos como excusa que no somos capaces, que no tenemos la preparación necesaria, que no estamos a la altura de la situación, que somos muy jóvenes, que somos muy viejos, que necesitamos completar esto o aquello en la vida antes de comprometernos de una forma más radical con Dios y con lo que el Señor nos está llamando a hacer. Y déjame decir que tienes razón, no estás listo, no estoy listo. Sin embargo, es ese precisamente el punto. Ninguno de nosotros estamos listos, porque nunca se ha tratado de nosotros, sino que se trata de Dios. Dios conoce tu realidad y tu capacidad. Por eso no espera que lo hagas en tus propias fuerzas. Sin embargo, el Señor es quien conoce el corazón del ser humano, así que pone al descubierto a Jeremías. El problema no era la capacidad, el problema no era que Jeremías no pudiera hablar. Eso Dios ya lo sabía. No era la edad. Dios ya sabía que tenía corta edad, sino más bien era el temor a las personas, el miedo de lo que los demás pueden hacer o decir. Por favor, observemos el versículo 8, donde dice, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. ¿Por qué Dios tuvo que decirle que no temiera? Me parece que la respuesta es bastante simple, porque se le notaba a Jeremías que tenía miedo. Más aún, se le notaba que tenía miedo no solo porque no se sintiera listo o capacitado, sino porque le temía a las personas, al, al qué dirían de él, a cómo reaccionarían al mensaje que le tocaría transmitir. ¿Cómo soluciona el problema Dios? Le dice, contigo estoy para librarte. Qué increíble, realmente qué increíble promesa. No sé ustedes, pero en mi caso no necesito más seguridad que la promesa de Dios, quien no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, la primera lección que podemos encontrar sobre el verdadero sentido y propósito de la vida en el llamado que Dios hace a Jeremías es que nuestra capacidad viene de Dios. Cuando sientas temor de ir hacia donde Dios te está llevando, cuando tengas miedo de hacer lo que Dios te pide o no te sientas capaz de abrir tus labios y compartir el Evangelio de Jesucristo con otros, recuerda la promesa de Dios. Contigo estoy para librarte. Y el hecho que nunca se ha tratado de ti, sino de Dios. La segunda lección que podemos encontrar en este capítulo es nuestra tarea viene de Dios. Los siguientes versos en el capítulo 1 del libro de Jeremías dicen, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Tal vez lo que más resalta en estos versos es el hecho de que no hay ninguna acción del profeta. Es Dios quien toma la iniciativa del llamado, de extender la mano y tocar la boca de Jeremías para poner sus palabras en él. Este siervo de Dios, como todos los demás que somos usados por Dios de alguna manera, solo somos receptores de la acción divina. Esa es la naturaleza del llamado de Dios, que nos deja una gran lección a la hora de reflexionar sobre el sentido y el propósito de la vida. La obra, de principio a fin, la hace Dios. Él te toca, Él te capacita, Él te da una tarea. Le dice que Él es el que ha tomado acciones para capacitar a Jeremías para la tarea que se le está encomendando. Como ya vimos en el apartado anterior, nuestra capacidad viene de Dios, como también nuestra tarea viene de Dios.
El Señor toca los labios de Jeremías y le entrega el mensaje que debe transmitir. Luego le entrega el propósito del llamado y le da la tarea específica. Te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Dirección específica, más allá de Judá. Y tarea específica, destruir y construir. Dios es Rey soberano sobre el mundo entero. Y no solo sobre la iglesia, y no solo sobre el pueblo de Israel en el tiempo de Jeremías. El Señor le entrega una tarea que involucraba un servicio entre las naciones que rodeaban a Judá. Dios no tenía en mente solo el círculo más cercano del profeta. Él siempre ha tenido en mente el mundo entero. Así también hoy, Dios entrega tareas que no solo se limitan al servicio, a nuestro servicio dentro de la iglesia, dentro de lo que nosotros conocemos como iglesia, y su rango de acción que tradicionalmente nosotros hemos definido en un templo. Dios sigue llamando a hombres y mujeres, así como lo hizo con Jeremías, que vayan a las naciones, es decir, más allá de las fronteras de la tierra que te es familiar. Claro, por supuesto. Por supuesto que esto puede ser literal y Dios puede enviarte a otros países. Sin embargo, esto también tiene una dimensión figurada, donde las naciones representarían para ti tal vez una oficina, un colegio, una universidad, una fábrica o cualquier otro lugar donde Dios te haya llevado. Dios le entregó a Jeremías una tarea específica, de una manera audible. Se lo dijo en voz alta. Sin embargo, está claro que Dios también entrega tareas en voz baja. Así que la segunda lección que podemos encontrar sobre el verdadero sentido y propósito de la vida en el llamado que Dios hace a Jeremías es que nuestra tarea viene de Dios. No necesitamos haber escuchado de manera audible o haber sido llamados a una tarea de pastor o misionero para que este sermón sea aplicable a tu vida. Debemos comprender que aquello que nos toca hacer en la vida es una tarea que viene de Dios. La tercera lección es que nuestra defensa, nuestro escudo, es Dios. Cuando llegamos a los versos 17 al 19 del capítulo que estamos estudiando, el capítulo 1 del libro de Jeremías, encontramos que dicen: Tú pues, ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Lo primero que Dios le recuerda a Jeremías es algo que ya le dijo en los versos anteriores, que no debería temer a las personas. El profeta debía permanecer fiel al Señor por sobre el temor. Esta verdad está asociada a una acción que Jeremías debía hacer, debía tomar. Ciñe tus lomos, levántate y háblales. En otras palabras, cumple la tarea que te encomendó Dios. Dios nos habla de ir a un lugar específico. Dios nos lleva a un lugar específico, sea por trabajo, sea por estudio, sea por esparcimiento o sea por situaciones de la vida que nos toca cambiarnos de ciudad, de barrio, de país. Y allí nos toca hablar, proclamar el mensaje de Jesucristo. Dios hará el resto, capacitarte, abrir el corazón de las personas e incluso protegerte si es necesario. Sin embargo, a nosotros, a ti y a mí, nos toca hablar, nos toca tomar acciones en la tarea que Dios nos ha encomendado. Está claro que la tarea no sería fácil y que podría incluso incluir un daño a la integridad física de Jeremías. Pero Dios promete que Él brindaría la protección necesaria
para que el profeta resultare ileso en aquella tarea. En estos versos se nos muestra la magnitud de la misión que debía emprender Jeremías y se hace una lista de a quienes debería anunciar el juicio de Dios contra sus vidas. Dios le dice que tenía que hacerlo a los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Imagínense a un hombre anunciando a todos que Dios traerá juicio por causa de la maldad de ellos. Ante un mensaje de este tipo, existen grandes posibilidades que los receptores, que quienes escuchen este mensaje, no lo tomen de muy buena manera, que digamos. Y la verdad es que ese fue el caso de Jeremías. Dios le dijo que lo pondría como un muro de bronce contra ellos y que pelearían contra él, pero no lo vencerían. Jeremías sabía que iba. Jeremías sabía que iba a ser duro, sabía que le iba a tocar pelear, sabía que lo iban a atacar, sabía que iba a haber una guerra en medio de este llamado. Sabía que le tocaría cumplir su tarea entre un grupo de personas que no solo no lo escucharían, sino que además pelearían contra él por el mensaje que él les entregaba. Es decir, ellos iban a procurar matarlo, iban a intentar asesinarlo. Eso lo sabía Jeremías. ¿Cuál es la solución divina a ese pequeño detalle del que Jeremías está consciente? Otra vez Dios les dice, yo estoy contigo para librarte. Entonces, la tercera lección que podemos encontrar sobre el verdadero sentido y propósito de la vida en el llamado que Dios hace a Jeremías es que nuestra defensa es Dios. Nuestro escudo es Dios. Él siempre está con nosotros para librarnos. No nos dejará ni nos desamparará. Donde sea que el Señor nos lleve y sea cual sea la tarea que nos encomiende, podemos confiar que Él estará allí para librarnos. No esperemos no tener problemas. Eso no se puede asegurar. Los problemas van a estar, las guerras van a estar, las peleas van a estar. Sino más bien, tengamos la certeza, esperemos que Dios sea nuestro escudo y nuestra defensa. Para concluir, las tres lecciones que podemos encontrar sobre el verdadero sentido y propósito de la vida en el llamado que Dios hace a Jeremías son: primero, nuestra capacidad viene de Dios. Cuando sientas temor de ir hacia donde Dios te está llevando, cuando tengas miedo de hacer lo que Dios te pide o no te sientas capaz de abrir tus labios para compartir el Evangelio de Jesucristo con otros, recuerda la promesa de Dios. Contigo estoy para librarte. Y recuerda siempre el hecho que nunca se ha tratado de ti, sino de Dios. Es Él de donde viene tu capacidad para cumplir la misión, para hablar y declarar y proclamar el mensaje de Jesucristo. Segundo, nuestra tarea viene de Dios. No necesitamos haber escuchado de manera audible o haber sido llamados a una tarea de pastor o misionero para que este sermón sea aplicable a cada vida, a cada uno de ustedes que están escuchando. Debemos comprender que aquello que nos ha tocado hacer en la vida, el lugar en el cual el Señor nos ha permitido estar, representa una tarea que viene de parte de Dios para tu vida. Y lo tercero, nuestra defensa es Dios, nuestro escudo es Dios. Él siempre está con nosotros para librarnos. No nos dejará ni nos desamparará. Él lo promete en su palabra. Donde sea que el Señor nos lleve y sea cual sea la tarea que nos encomiende, podemos confiar que Él estará allí para librarnos. No esperemos no tener problemas, sino más bien confiemos que Dios es nuestro escudo y nuestra defensa. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy muchas gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú siempre nos hablas, Señor, por diferentes medios, de diferentes formas. Ayúdanos a comprender que nuestra capacidad viene de ti, Señor, y no de nosotros mismos ni de nuestras capacidades, habilidades o atributos, sino que solo de ti, Señor. Ayúdanos a escuchar tu voz, Señor,
para ir en la dirección y atender a la tarea que tú nos quieres encomendar. Y ayúdanos, Señor, a comprender que no importa por dónde pasemos, aún por valles de sombra y de muerte, Señor, tú eres nuestra defensa, tú eres nuestro escudo, tú eres nuestro socorro. Señor, bendigo la vida de cada una de las personas que ha escuchado, Señor, esta reflexión bíblica y te pido que tú te perfecciones en nuestra debilidad y que nos ayudes a entender, Señor, el verdadero sentido y propósito de la vida, que en el fondo, Señor, nunca se ha tratado de nosotros, sino que siempre solo se ha tratado de ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos, muchas gracias, amigos, por escuchar. Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana.